Se nos dio. Estoy aquí con mi padre. Hay muchas cosas que le pregunté a mami. Tú no sabías de esto. Tú estabas por Maryland, por Texas, de gira con Jeremy. Y decidimos hacer unas entrevistas. O sea que esto es una entrevista. Yo te voy a entrevistar. ¿Y dónde está el micrófono? Yo no veo un micrófono por ningún lado. Ahí está. Asegúrese que esto se oiga bien. Aquí está. Ok. En esta estoy un poco. En esta estoy un poquito más. Rusty. Más tenso. Más tenso. Pero es porque. Como que estoy nervioso para las respuestas. Porque hay muchas cosas que nosotros como hijos nunca preguntamos o quizás veíamos de lejos. Y para los que no saben, mis papás para mí son mis héroes. Son personas que noté desde muy pequeño que dieron la vida por la gente, independientemente de lo que sea. Siempre vi eso. Yo siempre vi gente en mi casa. Siempre tenías a alguien en la casa hospedándose por algún viaje, por lo que sea. Y sé que eras empresario porque en el estado de Rhode Island, cada vez que vamos de vacaciones, el flaco, el que vendía carros, el del dealer, bla, 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 el del soccer, el del fútbol, era bueno para el fútbol, decía. Nunca nos dejaste hacer nosotros deportes por las experiencias que tú viviste con el deporte en sí. Creo que te trauma. Mami explicó en una entrevista que pasaste un incidente con, pues, que disparar, etc. Bueno, eso ya lo saben todos. Porque, bueno. Bueno, yo no sé cómo lo contó todo. Es que estoy un poco nervioso de hacerte las preguntas que te voy a hacer, papá. ¿Ok? Porque... Bueno con esto que aquí se edita cualquier cosa. No. Si se están dando cuenta, no estamos editando, así que no se preocupen. Esto está quedando al crudo, tal y como está. El señor director lo tiene prohibido editar. Papi, conoces el evangelio a través de mami. Hasta cierto punto, porque mami fue la primera que conoció a Dios. ¿Por qué en ese momento que ella empezó a ir a la iglesia, o mejor, vamos atrás, de Guatemala, tu vida en Guatemala, tú naciste en Zacapa, ¿verdad? Sí, claro. Okay. Cuéntame tu vida en Zacapa y hasta los 8 años que nunca conocí a mi abuelo, esa experiencia, esa vida ahí. Wow. La verdad es que no. Las únicas memorias que tengo de niño fue cuando yo fui mi papá me corrigió, era demasiado, pero demasiado. Yo creo que como todo padre hecho a la antigua, no nos dejaban salir. Recuerdo que un día llegué, no sé ni qué pasó, llegué tarde a la casa y me agarró con un chicote de caballo. ¿Qué es eso? ¿Qué es un chicote de caballo? Chicote Buena pregunta. de caballo. Es una cosa redonda, como decir una soga, un lazo largo hecho de cuero, largo, con que se le pegaban a los caballos. ¿Ya? Como un látigo. Un látigo, exactamente. Un látigo. Me agarró con eso y me pegó en las piernas. Y lo único que yo recuerdo es que me echaron miel de abeja en las piernas, que yo tenía unas gradas, unas líneas largas, hinchadas, de la pela que me dio mi papá. Esa es. Y cuando recuerdo que estábamos una vez en la mesa y me puso un gran plato así de una sopa de espinacas.
yo era niño, yo creo que tenía como 6 o 7 años. Y yo estaba llorando, las lágrimas caían sobre la sopa, porque él me obligaba a tomármela y yo no me pasaba de la garganta. Fíjate, los recuerdos que vienen a mi mente. Otra cosa que viene a mi mente es cuando me agarraba siendo niño. Él tenía una finca de ganado y me ponía en el lomo de un toro, de esos cebú grandotes. Por eso yo crecí teniéndole fobia a las vacas. Uf, no había cosa, pero cosa. Pero a ti te da fobia los sapos también. Ah, bueno, los sapos. Bueno. Sapos y vacas. Lo que pasa es que los sapos, ¿por qué? ¿Por qué? Ah, bueno, ¿por qué? Porque a mi mamá de vez en cuando le daba una enfermedad que se llamaba gota. De aquí, de la rodilla hacia abajo, se le ponía la pierna hinchada, roja. Y lo único que le quitaba la gota a mi mamá, lo único, no había nada médico, no había medicina, lo único que le quitaba la gota a mi mamá era un sapo. Un sapo que lo tenían que ir a agarrar y tenía que ser un sapo toro, le llamaban, un sapo grandote. Lo agarraban de las manos y de los pies así, lo estiraban y con la panza blanca se restregaban a mi mamá así, de arriba para abajo, de arriba para abajo. Uy. Y de repente la panza del sapo se ponía roja, o sea, absorbía lo rojo de la piel. Uy. Y yo veía que a ese sapo le salía una como leche por la espalda y todo eso, y imagínate. Okay. Entonces yo crecí teniéndole fobia cuando yo veía un sapo. ¡Ah! Y cuando yo recuerdo que era Boy Scout también, y a veces íbamos allá por unos campos allá en Guatemala, y le tenía tanta fobia a los toros que se me aparecía un toro. Lo primero que yo hacía era correr y subirme a los árboles. Uf, increíble. O sea que le tenía miedo a las vacas y a los sapos. Ya. ¿Qué pasó con abuelo? ¿O qué te recuerdas tú? Porque no quiero preguntar qué escuchaste o qué has escuchado o qué has investigado. ¿Qué viste tú? En los tiempos de la guerrilla, Guatemala sufrió muchísimo. Híjole, más de 100 años del conflicto duró todo eso. Y se desaparecía mucha gente, mataban mucha gente. Eso es una historia bien triste y fuerte. Pero tú te recuerdas, bueno, ¿cuál fue la última vez que lo viste? Pues, ¿cuál fue tu última memoria? Mi última memoria que yo recuerdo fue cuando una vez mi mamá me agarró, siendo un niño, véngase, me dijo, acompáñame, y me llevó por una calle caminando así. Yo llevo con una playera blanca. Y recuerdo que me metió a una casa. Y mi papá estaba sentado conmigo. Y le dije, mira, aquí está su hijo. Yo no entendía eso. Siendo un niño, imagínate. Me acuerdo de eso. ¿Y qué? Si ya cuando yo iba creciendo me daba cuenta que era mujer. Esa era... Yo no sabía eso. Mira la cara de él. Yo no sabía eso. No sabía eso. Wow. Ok. Esto no es justificación para nada, ¿eh? No es justificación. Ok. Ok, entonces esa fue tu última memoria. Porque yo conocí obviamente a mi tío Leslie. Yo me recuerdo de niño cuando iba de vacaciones. Mi tío Leslie me corregía a mí. Mi hermano se graduó de médico cuando mi papá desapareció, aunque ya no te conté la historia de mi papá. Él lo desaparecieron. Mi mamá fue desaparecido, o sea, lo secuestraron y ya nunca más supimos de él. Lo mataron, dice, lo enterraron, ¿saben qué? Bueno, nosotros quedamos sin padre. Mi mamá iba a los hospitales, iba a las morgues buscando a mi papá, de hospital en hospital. Wow, viajaba mucho, nunca lo encontró. Entonces mi mamá, como hizo un gran sacrificio y sacó a mi hermano mayor como médico
Y mi hermano mayor, Leslie, adoptó la posición de padre. O sea, ya no me corregía mi papá, pero me corregía mi hermano. Era bien duro mi hermano Leslie. Pero la verdad es que yo le doy gracias a Dios, porque yo entiendo que la corrección, a mí me corrigieron mucho a mí yo fui... Y yo no. A mí me pegó mucho mi hermano, mucho. Pero yo veo hacia atrás, hacia el pasado, y pienso que yo le doy gracias a Dios por eso. Porque hoy soy lo que soy gracias a esa educación. Aunque yo creo que los tiempos de ahora han cambiado, ahora que la protección para los niños, que no se le debe pegar, que no se le debe corregir, que esto y lo otro. Pero para mí, yo de verdad. Y yo sé que yo lo corregí a ustedes así. Pero bueno. Pero esta entrevista no es la mía. Papi, entonces sales de Guatemala, eras deportista en Guatemala, siempre te gustaba el deporte, porque también me contaba que en Guatemala jugabas mucho ping pong y soccer, o sea que te perdiste en el deporte. Sí. ¿A qué edad? Fútbol, desde niño, fútbol. Ya el tenis de mesa, ping pong, pues ya lo agarré, creo que eran como 17 años de edad. Pero ¿por qué agarré el tenis de mesa? O mejor, conocido como ping pong. Recuerdo cuando entré a estudiar al high school. Aquí se le llama high school, allá se le llama secundaria. Recuerdo que el primer día de clases había un montón de jóvenes rodeando. Había un montón de jóvenes así alrededor y me llamó la atención a mí. Y me metí ahí a ver qué era y qué se había. Estaban jugando ping pong y había un joven que era el que les ganaba a todos. Y pues como todos estaban haciendo fila, pues yo dije, pues me voy a meter ahí. E hice la fila y yo creo que no duré pero ni 10 segundos y me sacó. Nunca se me olvida que eso me dio tanta cólera, pero me dio tanta rabia, que yo fui y me inscribí a la Federación de Tenis de Mesa. O sea, para jugar profesionalmente eso. Practiqué 10 horas diarias durante un año, de lunes a sábado. Esa era mi vida en el tenis de mesa. Es más, yo creo que al mes ya ni jugaba ahí en la escuela porque ya me hice profesional y llegué a ser campeón nacional de Guatemala de los Juegos departamentales, representando a Zacapa. ¿Y soccer? Porque soccer es lo que te lleva a Rhode Island. El soccer es desde niño, pues eso yo creo que en nuestros países desde pequeño. ¿No? Bueno, eso es verdad, sí. Y sí, efectivamente. Pero ¿cómo surge la idea de que juegues soccer en otro país? Bueno, conocí a Julio Gómez. Julio Gómez en aquel tiempo era el capitán de la selección de Guatemala y jugaba en un equipo que se llama todavía Aurora. Y en aquel entonces yo trabajaba en una entidad pública que se llamaba INTA, Instituto Nacional de Transformación Agraria, y había esa entidad del gobierno tenía campeonatos con otras entidades del gobierno. En una de ellas creo que Julio Gómez era el coach, era el entrenador y me vio jugar. Y ahí empezó una relación. En ese entonces él quería que yo jugara en la Aurora. Pero nunca se me olvida que salió la oportunidad para llegar a Providence, al estado más pequeño de los Estados Unidos, a jugar fútbol. Pero yo era un jovencito, tenía 18 años aproximadamente. Y recuerdo que me vine a los Estados Unidos con $170 que me lo dio mi tía. ¿Qué tía? No, ella me dio 170 quetzales. Oh, wow. Y yo le dije, tía, eso yo se lo voy a devolver en dólares.
Oh, Nunca se me ¿pero qué olvida. tía era? La tía Lina. Ya no está con, ya murió. Ok. Y así fue que llegué. Pero llegaste entonces legalmente a jugar fútbol a Rhode Island. Sí, nunca se me olvida que cuando llegué al aeropuerto habían esos monjes que se visten de color naranja y se acerca uno a mí y me da un libro y me lo da. Y yo ni hablaba inglés ni nada. Y me dijo, son $20. Yo saqué el poco dinero que tenía y se lo di. La primera experiencia que yo tuve cuando llegué a Miami. Fue a Miami. Al aeropuerto de Miami, sí, porque ahí tenía. La conexión. Oh my God. Ok. So te vas a Rhode Island. En Guatemala hay otra vida. Creo que podemos regresar a eso. Ahora, llegaste a Rhode Island. Mami nos contó la historia de su punto de vista de Rhode Island. No quisiera repasar, pero sí quiero que tú digas en breves palabras, Rhode Island, para ti, ¿cómo fue la experiencia del dealer a que te dicen tienes que irte a ser pastor a Puerto Rico? Porque ella nos contó su punto de vista de cómo fue que llegaste al Evangelio, nos contó de la historia de Walter Morales, que fue a cenar a la casa, llegaste, te impactaste por la palabra y literalmente de ahí comenzó tu conexión con Dios. Poco a poco. ¿Qué pasa en ese tiempo donde el dealer ya está siendo exitoso en la joyería, en el dealer? ¿Qué pasa después del dealer cuando el apóstol te dice tienes que irte a Puerto Rico? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó? ¿Tu mente era, bueno, que se pierda todo aquí o allá? O sea, ¿qué pensaste? Bueno, a mí me dijeron que si me podía ir por 3 meses a atender a un grupo como de Ok. 8 personas. Y efectivamente así O sea, fue. que era un test run primero. Sí. Pero cuando me dijeron a mí 3 meses, en mi corazón yo sabía que no iban a ser 3 meses. Y efectivamente así pasó. Esos 3 meses se tornaron en 12 años. Pero en esos 3 meses conociste, tú ya fuiste allá a un grupo selectivo. 8 personas eran las personas. Pero eran selectivos ya que habían escuchado del ya, concilio, etcétera. Sí, exactamente, y pues querían a alguien que los atendiera. Eran discipulados. No era iglesia, era discipulado. Por eso. Ok, ¿cuánto tiempo pasa de que te conviertes al evangelio y que te decides ir a ese test run de 3 meses? Aproximadamente, wow. Yo tenía 22 años. Yo me convierto como a los 22, creo. Y si no me equivoco, ya no me acuerdo muy bien, pero a lo mejor fueron 7 años. 8. Ok, No. o sea que no fue rapidito, pues. No. Ok, 7 años. No, o sea, no. Inclusive no fueron 7, fue más. Ya no me acuerdo exactamente, pero fueron. Es más, brinqué algo porque me recuerdo que en ese lapso de tiempo que te conviertes, las historias de allá cuentan que lo tuyo fue tan apasionado que tú hasta carros dabas a la gente para que fueran a la iglesia. Eso me lo recordó Walter Morales en Guatemala. Yo ni me acordaba de eso. De verdad que no me acordaba. Y él sí. Y yo le dije, Walter, ¿cómo te acuerdas de eso? Sí, yo me acuerdo cuando le regalaste un carro a fulano, le regalaste otro. Cosa que yo ni me acordaba. Y él me lo acordó. O sea que usabas eso para que la gente fuera a la iglesia. Incluso en ese proceso conociste a tu mejor amigo, Hugo Parada. ¿Correcto? Uy, sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue qué? ¿Cómo fue que conociste a Hugo Parada? Y con esto terminamos. Sí, yo sé. Con esto terminamos porque ya el señor director está gritando. Explícame cómo conoces a Hugo Parada. Sucede que alguien me dice que había una persona que quería ir a ver 2 carros que yo tenía en mi casa. Y él fue, los vio. Era un Mazda RX-7, el otro no me acuerdo cuál era. Pero él me dijo, ok, yo los quiero los 2.
Hugo Parada. Sí, Para los que no yo saben, no lo conocía. para los que no saben quién es Hugo Parada, fue como mi segundo papá en la vida. Fue el mejor amigo de mi, Sí. el mejor amigo de mi papá y su hijo, mi mejor amigo de la infancia, Víctor Parada y toda su familia, David, Mercy, Evelyn como mi segunda mamá. O sea, esa era mi infancia de los 8 años que vivimos en Rhode Island. Pero regresamos a eso. Ok, dale. Recuerdo que él me dijo, son míos, perfecto. Pero no tengo el dinero ahora, lo puede ir a recoger allá, me dijo, en 2 semanas. Está bien. Y yo agarré el título. Tú le diste dos carros. Le di los 2 carros y le di los 2 títulos. Sin que te pagara. Sin que me pagara. Cuando yo llego allá a recogerlo, pero en ese entonces yo era, mi hermano era socio del dealer, Jaime. Tío Jaime, ok. Pasaron 2 semanas y yo creo que fueron 2 semanas, o no sé si fue antes, 2 días, no sé. No, la verdad que no me acuerdo. Recuerdo que cuando fuimos a cobrar, cuando mi hermano me acompañó a cobrarle los carros, recuerdo que vamos y sale Hugo, baja Hugo y me dice, pues aquí estoy yo, le digo, vengo a recoger el dinero. ¿Cuál dinero? Me dice, yo no tengo dinero para pagarle. Cuando él me dijo eso a mí, mi hermano me dijo, ya viste, yo te lo dije, eso te pasa por confiar en la gente. Nunca se me olvida. Jaime se puso bien enojado. Pero yo saqué fuerza de adentro y le dije, no, le dije, yo sé que él me va a pagar. Y él me decía, ¿yo? ¿Pero de dónde? Yo no tengo dinero para pagarle. Pero me lo decía así, un hombre con unos brazos fuertes, un hombre bien fuerte, hermano, sus manos eran bien grandes. Y recuerdo que dice él que de ver el acoso que mi hermano tenía conmigo, le dijo a mi hermano, quédese aquí, le dijo a mi hermano. Y me dijo a mí, véngame. Y me llevó al garage donde estaba. En un garage. Garage es un garaje de autos, o sea, donde pues, la marca. Sí. Es un Porsche. Donde se guarda un carro. Y me dice, ¿cómo quiere que te le pague? Me dice, le pago con Blancanieves. Blancanieves. Le dije, ¿y qué es eso? Imagínate, yo era bien ingenuo. No sabía absolutamente. No se hágame. Yo recuerdo que yo llegué con unas botas hasta arriba. Y dice que cuando él me vio así, él me etiquetó. Y me dijo, no se hágame. Él era boliviano. Y cuando me explicó lo que era, imagínate, droga. Entonces, él dice que yo me le quedé viendo, yo no me acuerdo, tan fijamente, y le dije, ¿qué? Y yo le dije, ¿usted se imagina cuántos niños usted ha matado? Le dije, ¿cuánta gente usted ha mandado al cementerio? Pero yo le hablé con una convicción y dice que eso lo redarguyó a él. Y nunca se me olvida que se metió la mano y sacó y me dijo, aquí está su dinero. Me lo entregó. Y tío Jaime no estaba contigo en ese momento. No estaba. Entonces yo salí y le dije que aquí está el dinero. Pero yo ahí mismo le dije, yo quiero que usted me acompañe hoy en la noche a la iglesia. Por favor, yo quiero que sea mi invitado. Y efectivamente fue a la iglesia, escuchó el mensaje. Cuando veníamos saliendo de la iglesia, yo le hago una pregunta, ¿qué tal le pareció? No me gustó nada, me dijo. Salió enojado, pero enojado. Yo cargaba un Jeep Suzuki convertible. Eran casi las 12 de la noche. Pero me dijo, pero si usted me demuestra por la Biblia que todo lo que ese hombre dijo es cierto, yo le creo. Y recuerdo que nos fuimos estaba la luna llena, abro la capota del Jeep convertible y empiezo a explicar en la Biblia. Era la 1 de la mañana y nos terminamos. Eran las 5 de la mañana. Y ese hombre no se quería ir de ahí. Ok, tengo que cortar. Regresamos muy pronto.